Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Taberna Política, podcast producido por la Academia Iberoamericana de Ciencia Política y la agencia Fundare. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de un gran amigo multifacético, él profesional, docente, artista también en muchos ámbitos de la vida, y que lo conocemos hace muchos años, laboró conmigo en una institución del Estado, pero qué bueno que hoy lo tengamos en la taberna porque vamos a conocer sobre su vida, su trayectoria, su pensamiento. En realidad vamos a conocer al Bruno La Voz Salinas, al personaje que en esta oportunidad nos acompaña. Hola Bruno, ¿cómo estás? Gracias, Walter, por la invitación. Muy contento, entusiasmado de saber qué cosa lo que vamos a descubrir juntos. Vamos a ver al Bruno por dentro. Así es, Sí, así es, así es. esa es la idea. Bruno, cuéntanos sobre su trayectoria. Tú eres natural de Lima, ¿de dónde tu familia, de dónde proviene? Sí, bueno, mi familia es chalaca, yo soy del Callao, un abrazo también a los chalacos. Mi mamá es chalaca, mi papá es chalaco, pero mi papá tiene descendencia española, por eso soy la Oz. Ajá. Entonces mis abuelos, bisabuelos han estado en España, vinieron acá, migraron y bueno, nuestro apellido se ha expandido, ¿no? Pues háblame como español. Pues hombre, entonces hay un lado así fuerte, como más, más duro, digamos, de la familia. Y el lado chalaco, pues no atrevido, ¿no? Claro. Salsero, ¿no? Metido, de mi mamá y de mi papá. Pero yo nací en Lince, yo soy linceño. No soy el único de la familia que mi mamá se le ocurrió hacer que nazca en Lince y no en el Callao, como toda mi familia y mis hermanos también, ¿no? Bueno, ¿cuántos hermanos son ustedes? Por parte de papá somos 3 Ujú. y por parte de mamá soy hijo único. Bueno, ¿y los estudios primarios, secundarios fueron en Lince, en el No, en Callao? el Callao. Ah, todo en el Callao. Todo en el Callao. Sí, O sea, o sea, mis 2 escuelas, una era en mi barrio, que era La Perla, era una unidad, yo vivía en una unidad. Y teníamos una casita, digamos, a 2, 3 cuadras, donde era nido, casa, jardín, una cosa así. Luego después había otro lugar donde había un colegio bien chiquitito, donde estudié, John Fitzgerald Kennedy. Y luego fue ya en un colegio más grande, que fue ya caminando a unas 20 cuadras más o menos, que fue el colegio George Washington. ¿Y tus estudios superiores, Bruno? En la San Martín. Bueno, depende, de la carrera de Derecho o de la carrera de Educación. La carrera de Derecho fue en San Martín y en la carrera de Educación en la Ruiz de Montoya. ¿Las dos eres licenciado en ambas? En ambas, Ujú. así es. Qué bueno porque yo te conocía más en el ámbito del derecho, Ajá. porque déjeme decirle que Bruno trabajó en el Congreso de la República hace más de 10 años en la Oficina de Participación Ciudadana y desempeñó una función muy importante como capacitador y descubriendo las habilidades blandas de muchos jóvenes a los cuales hacíamos un trabajo denodado a nivel nacional, ¿no? Esa experiencia me permitió conocerlo más a él y él a lo largo de los años ha ido desarrollándose en muchas facetas académicas, en muchas de las que hemos visto, y como capacitador. En el campo precisamente de la capacitación, sabemos que has estado en un cargo directivo en la Facultad de Derecho de la Universidad Norbert Wiener. Sí, en realidad el tema académico es lo que más me ha vinculado, a pesar de ser abogado. Mi ejercicio de abogado ha sido muy, muy corto, ¿no? O sea, la manera litigante, pero la manera de la parte de la gestión pública, he trabajado en el Ministerio Público, he trabajado también en el Ministerio de Justicia, en el Congreso de la República. Casi en todos están vinculados al derecho, pero no como ejercicio propiamente del derecho, sino más desde la parte educativa. Bueno, eso llevó a que en algún momento arribara en el mundo de la dirección académica, que es un cargo, digamos, bastante fuerte, y además para un joven, porque yo he sido director hace 2 años atrás. Entonces, al ser director... Bastante joven para ser director de Sí, escuela, bastante ¿no? joven para ser Claro. director de escuela, Claro. pero era un reto que lo asumí con mucho cariño, también sabiendo mis limitaciones, pero con una experiencia increíble de ver cómo en esta universidad hay unas realidades duras, porque hay estudiantes que se pagan sus estudios, que tienen que madrugar para ir a trabajar, luego ir a estudiar y esperan algo de su universidad, ¿no? De poder nutrirles, y trabajé mucho en eso, ¿no? En poder operar o ayudar a estos jóvenes en sus carreras, ¿no? Que era la carrera de Derecho, porque antes había sido coordinador pero de la carrera de Psicología, dato curioso, ¿eh? He sido coordinador académico de Psicología, de Derecho, y luego he sido director de la carrera. Tú tienes en la vena
el espíritu docente. Así es, así es. Sí, porque siempre te hemos visto en capacitaciones, formando escuelas, formando cuadros, formando Sí, ciudadanos. sí. Y esa experiencia lo has volcado en diferentes instituciones. Cuéntanos más o menos por dónde, tu trayectoria, por dónde has trotado en el mundo, en el país. Yo creo que una de las cosas que más me caracterizan es el tema de la capacitación. Amo capacitar, yo creo que no encuentro un Bruno si no capacita, ¿no? A eso se dedica. A pesar de que tengo otras cosas como programa de televisión, podcast, etcétera, creo que mi esencia es la capacitación, ¿no? Me encanta, es con lo que vivo, sueño, duermo, me da pesadillas. Y la experiencia que viví en uno de mis primeros trabajos cuando estaba de estudiante de Derecho, que fue el Congreso de la República, y la oportunidad que me dio el Congreso fue de conocer la realidad de todo el país y ver de que no todos querían lo mismo, que no todos necesitaban capacitarse en lo mismo y que había estrategias, metodologías de cómo llegar mejor. Eso hizo de que yo estudiara mucho más la pedagogía, la formación de adultos, no la formación ya escolar, y que volcara todo esto ya en mis propias escuelas. He tenido mi propia escuela de facilitadores, he tenido experiencias en la Academia Iberoamericana de Ciencia Política, de poder hacer un programa o una dirección, el sacar una carrera adelante, ¿no? Una malla de formación, dando el sentido de la pertinencia, ¿no? Si algo caracteriza a Bruno y que lo conocemos hace varios años, es ese espíritu siempre brindado a la comunidad, a los ciudadanos. Él es miembro actualmente de la Academia Iberoamericana de Ciencia Política en el ámbito de la formación y capacitación. Entonces, por eso le decía hace un rato, él tiene en la sangre el bichito de la educación ciudadana. Y eso creo que es un valor en estos tiempos, porque no estamos peleando contra corriente. El tema de la cultura política, la cultura cívica de bajo nivel, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? No, además de que esto tiene que ver mucho con el no me meto o no me quiero meter porque todo está corrupto. Y casi todo el tema ético, alguna oportunidad he dictado cursos de ética, actualmente dicto ciencia política, pero no me quiero meter porque todo está podrido en el Estado. Todo, donde toque, donde aparezca, me va a llevar la corriente. Hay mucha apatía política. Exacto, mucha apatía. Entonces, al final, el ciudadano piensa que meterse en política es el cargo o es el puesto, cuando la política se hace de distintas formas, la incidencia política, participación ciudadana, y cuando no conocen los instrumentos por dónde ir o cómo hacer política, comienzan estos repelos, ¿no? No, y inclusive esta canción para político no, no. O sea, se vende mucho el tema de no te metas en política, cucu, Satanás atrás, ¿no? No hay que meternos en eso. Y eso hay que cambiarlo, ¿no? Ese chip hay que irlo cambiando poco a poco. Claro, tú siendo abogado, sin embargo, eres, digamos, es un empírico en la ciencia política, Sí. porque la ciencia política está muy dedicada, por su propia naturaleza, a la formación. Tiene que ver con la construcción de ciudadanía, la mejora de la democracia como sistema político y la búsqueda del bien común para en caso de los políticos. Entonces, esa faceta tú ya la has trajinado, digamos. Sin embargo, hay un tema que te hemos visto en las redes porque tú tienes tu podcast, tienes programas en televisión, entonces eres un hombre mediático, digamos, en el sentido de que trabajas con las cámaras y con los ciudadanos, que no es un tema fácil. Sin embargo, hay un tema que sí has incidido mucho más que en el tema del liderazgo. Sí. Si algo adolece en el país, desde la política hasta en general, en diferentes ámbitos de la sociedad, es la falta de liderazgo, ¿no? Y a eso te has abocado. Tienes tus estudios, tienes especialidad, has seguido alguna especialización y cómo capacitas a la gente en ese ámbito. Sí, yo tengo varias capacitaciones y de esto digamos, podríamos hacer dos paréntesis, ¿no? Uno, que está desde el mundo del coach. Yo soy coach en valores, team building también, de formación de equipos. Y por otro lado, estoy capacitado en temas de liderazgo por la Universidad Pacífico para temas de empoderamiento de personas.
En estas capacitaciones que he tenido a bien de recibir, he tratado de unificarlos en metodologías ágiles, fáciles, para que podamos transformar a personas de lo que carece el Perú bastante, que es el tema del liderazgo y además de la oratoria o del salir al frente o del convencer a alguien de tus ideas. Es bien difícil para el peruano. Yo lo daba por hecho. Cuando trabajábamos juntos, yo sentía de que, bueno, estaba entre tanta gente que trabaja en el Congreso, que todo el mundo sabe hablar, que todo el mundo sabe convencer, liderar un proceso, ¿no? Mantener, pero no es así. En el Perú se carece muchísimo, muchísimo. La gente no habla bien, no lidera, le cuesta trabajar en equipo. No comunica bien, ¿no? No comunica. Entonces hay todo un tema de que para mí se me hacía natural, pero para muchos no. Y ahí comienza el tema del entrenamiento, ¿no? La realidad te hizo ver lo que los teóricos a veces no ven. Así es, así es. Y así es como nacen estas propuestas de talleres formativos, ¿no? Lo que tú hablabas de las redes. Ahora, estas capacitaciones de liderazgo son para el liderazgo de toda naturaleza, porque, claro, estamos en la taberna política, digamos. ¿Capacitas líderes para ser políticos o es para todos? No sé. Mira, he hecho de todo un poco, pero en el tema del liderazgo político, sabes que me inclino más por una propuesta a la que yo llamo liderazgo de servicio. O sea, en la propuesta, cuando me ha tocado capacitar en alguna academia que me ha pedido el liderazgo político, he trabajado el liderazgo de servicio, ¿no? Y ahí meto ya más el tema ya más de valores, ¿no? ¿Qué es lo que busca un político, ¿no? ¿Por qué te vas a meter en el mundo de la gobernanza o en el arte de gobernar? ¿Para qué lo haces? ¿Para el sentido propio, para tu mejora, para tus bolsillos? ¿Para qué lo haces? Esta es una vocación muy específica. Y ya Juan Pablo II lo mencionaba así, ¿no? O sea, la forma más alta de caridad es hacer política. Entonces, si tú no estás pensando en el otro, no te estás metiendo a política, te estás metiendo a otra cosa. A ser un empresario con la excusa de ser político para beneficios de otros o tuyos, ¿no? Interesante que ahora pongas, mencionando a Juan Pablo II, el tema de la religión y la política. Es un tema que a mí sí me ha apasionado por años. Me dediqué también un tiempo a buscar la mejor bibliografía sobre el tema. Interesante porque hay las tesis que dicen que la religión no tiene nada que ver con la política y otros que sí. ¿Por cuál corriente estás tú? Mira, yo creo que más que un tema de religión, porque la religión es la estructura, digamos, ¿no? que te pone parámetros de cómo comportarte, yo creo que más es un tema de la convicción personal, ¿no? Si uno está bajo su mirada de fe y cree que está haciendo lo correcto según su mirada o su perspectiva de fe, va a estar bien, ¿no? Va a estar en el buen camino, porque al final la perspectiva va a ser cumplir lo que su ideal de su fe profesa, sea cristiano, sea budista, sea sintonista, sea lo que fuese, ¿no? Pero la política, cuando se entremezcla la estructura con el pensamiento personal, existen modelos ya más teocráticos o modelos más de la religión por encima del bienestar ciudadano. Siria, Palestina, o sea, ya estamos mirando modelos... Fundamentalismo. Claro, donde se mezcla, ¿no? Y ya no es... Está por encima de la dignidad del ser humano tu pensamiento religioso, ¿no? Es diferente a que sea tu sistema instaurado de valores y a partir de eso construyes un ideal, ¿no? A partir de lo que me dices, entonces, ¿qué sería la política para ti? Pues un acto de servicio. Para mí la política es un acto de servicio, ¿no? Y es acción, ¿no? No es un tema de... No es ciencia. No es ciencia. Ajá, importante. O sea, porque los que estamos metidos en la ciencia política a veces dicen, no, la política es ciencia. La política no es ciencia. Es arte, en algunos casos hasta técnica puede ser. Sí. Pero es un arte en realidad. Es un arte. La religión es un sistema de creencias. Cuando lo vinculan, por ejemplo, hay partidos social cristianos en el mundo. Y tienen sus fundamentos en encíclicas, incluso algunos hasta en la Biblia. Sí, claro. Y le dan ese fundamento, el fundamento religioso. ¿Es válido para ti eso? Yo creo que sí. Yo creo que justamente lo que hace democrático a una ciudadanía es poder tener las distintas formas de pensamientos de cómo yo pienso que se debería buscar esa convivencia pacífica. Cuando yo pongo y digo, no, este va y este no va, ya no estoy buscando convivencia pacífica. Lo que estoy buscando es enfrentamiento. Entonces ahí la religión se vuelve ideología en algunos casos. En algunos casos sí. En algunos casos sí.
ya no es solamente una forma de pensar, sino ya inclusive hasta adoctrinamiento, ¿no? Claro, porque la ideología de por sí tiene busca la justificación de una praxis De una política. praxis. Entonces, esto degenera, digamos, Así el es. concepto, ¿no? Pero bueno, interesante tu reflexión al respecto, porque gran parte de tu vida la has dedicado también a un pensamiento social cristiano. Cuéntanos un poco sobre esa trayectoria. Bueno, yo soy católico practicante, y digo practicante porque hay muchos católicos que se bautizaron y que están muy bien, Algunos, pero algunos amigos dicen que tienes pinta de cura. sí, Sí, ¿sabes sí, qué? sí, 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 Me lo oiga, decían, sí, me lo sí. decían, me lo Sí, decían. sí, Vamos sí. con el curita, Oiga, sí, sí. me decían varios en el trabajo, porque yo no trato de ocultar cómo vivo mi fe, ¿no? Yo soy católico practicante, con errores, que también meto la pata, intolerante, que grito, que llamo la atención injustamente, cometo injusticias, por supuesto, con todas esas, pero intento hacer las cosas que Jesús quisiera de mí. Y digo Jesús, no digo la religión, porque mi pensamiento es netamente cristiano. Cristo está en el centro. Y dentro de esto yo pertenezco a un movimiento que se llama Movimiento Internacional de Seglares Claretianos, No es movimiento político. no es político, es una asociación de fieles laicos. Es decir, en Roma hay un dicasterio que se encarga de las movilidades de personas laicas, que no son curas, sacerdotes, que deciden agruparse para hacer actividades en común. En esto es una asociación sin fines de lucro, asociación de fieles laicos, llamada Movimiento de Seglares Claretianos. Y en este movimiento al que pertenezco, mi esposo y yo también, los dos, trabajamos distintas aristas de cómo debe de ser un laico que decide ser iglesia en medio del mundo, que son las distintas encíclicas que tú has mencionado que algunos diarios tienen. Por ejemplo, en esto de la política. Mi esposa trabaja en el Estado muchos años. Ella, siendo católica, practicante, bautizada, y siendo seglar claretiana, no necesita decir yo creo en Dios, sino no haciendo actos de corrupción, denunciando lo que tiene que denunciar, trabajando la honestidad de su grupo, de su equipo, juntando a la gente, ya está haciendo iglesia para los demás. Lo que Jesús hacía, ¿no? Jesús no decía, mira que la ley tal dice tal, no. O sea, caminaba contigo. Y en medio de tus problemas, del show de la vida, así le digo yo, comienzas a mostrar ese lado cristiano. Ese lado cristiano lo has llevado siempre desde la familia, ¿no? O sea, conozco a tu madre. Ajá. Y ahora a Cristina, que está fuera de cámara, pero creo que va a ser una próxima entrevistada. Sí, Entonces, probablemente. te decía esto porque el tema de la fe, de la creencia, de la religión, no es un tema de un día para otro. Hay toda una historia, hay toda una serie de costumbres, tradiciones que se van formando o deformando en algunos casos, como ha pasado, y que conlleva una crisis de valores y de la ética. Y quiero entrar justamente al tema. La crisis de la ética y los valores políticos ha conllevado a una crisis del sistema, del liderazgo, de la corrupción finalmente, que es consecuencia de todo eso. ¿Cómo has enfocado ese tema y qué has hecho a través de tus enseñanzas un poco en esa pedagogía política que haces tú? Muy buena pregunta. Mira, yo trabajo mucho el tema del mirar al otro. Cuando hago escuelas de liderazgo, siempre pienso yo utilizo una alegoría que se llama tejer, ¿no? ¿Qué significa tejer, no? Mi abuela, hablando de temas de religión, mi abuela era la que me llevó a la fe, era la que tejía, la que andaba así en el tejido. Y yo siempre les digo a los que doy a charla de liderazgo yo soy líder ¿para qué? ¿Para liderar qué? Al final yo lidero personas, no las instituciones, a personas. Y las personas son fieles a las personas, no necesariamente a la institución. Porque si el jefe es malo, ¿qué va a pasar? Esta empresa de porquería que no sirve, que no... Bla, bla, bla. Entonces, ve a los líderes como un modelo a seguir y va tejiendo relación con él y entre su equipo. Entonces, el clima laboral, que ahora le llamamos clima laboral, no es otra cosa de nuestra antigüedad de las pequeñas tribus. Nosotros sobrevivimos gracias a la relación con el otro. Entonces, ahí hay valores cristianos que están incluidos sin que yo diga que son cristianos. Jesús los trabajó. ¿Por qué hizo la comunión de los 12 discípulos? ¿Para qué hizo un grupo? Sí podía hacerlo, eres todopoderoso. ¿Tú eres un hombre de fe? Claro. Entonces, claro, ¿falta fe en la política? De esta crisis, ¿qué está pasando?
Yo creo que tiene varias aristas, ¿no? Yo creo que el individualismo nos ha llevado a esto. Creo que el pensar en nosotros mismos y no pensar en el otro, el todo es mío, mío, tengo que tener el mejor departamento, la mejor casa, el mejor trabajo, y ese enfoque competitivo de llegar a la meta sin importar los que están abajo, ha hecho que el sistema se vuelva, el sistema político ya no exista, porque la política sí era para el servicio y al final no es para el pueblo, sino para mí. ¿Qué clase política Se ha es? mercantilizado mucho la Claro. política. Es una pena, pero ¿el Estado no está cumpliendo su rol ahí? No, no. Entonces, algunos autores dicen que ya ni Estado existe, ¿no? Claro. Que en Estado de Derecho no Claro, vivimos. claro, hablan de estados fallidos, Así de la es. crisis del Estado, ¿no? Y sin embargo hay comunidades, asociaciones como la que tienes tú, que a pesar de todas esas dificultades están haciendo un trabajo pedagógico, Así es. fortaleciendo las capacidades y generando liderazgo. Sí, y lo intentamos. Y a pesar, mira, este movimiento al que pertenezco está en más de 33 países, en todos los continentes. ¿Tú te imaginas cada cultura? O sea, darle una charla a alguien de la cultura del África. O sea, yo explicarle... ¿Ese tipo de trabajo lo haces? Sí, claro. Cuéntanos un poco esa experiencia cuando has viajado a otras latitudes. A O ver. sea, sí. O sea, como soy secretario de formación del movimiento, me toca viajar a distintas partes del mundo, entre ellas a África. A veces me ha tocado ir a Brasil, a veces me ha tocado ir a Francia, a España, a distintos lugares. Y en los lugares donde está, me toca dar una charla, o dar algún compromiso, o dar algún taller, ¿no? Y claro, la limitación primero es el idioma, pero la segunda es la cultura. O sea, por ejemplo, si yo hablo ahorita de política como estoy hablando a nivel de Latinoamérica, a ver, andate a hacer lo mismo en África. Ellos tienen una cosmovisión de política completamente diferente, o de liderazgo diferente, o de la relación iglesia y Estado diferente. Claro. ¿No? Entonces ahí ya la cosmovisión cambia y eso hace que, claro, en mis talleres tenga que estar jugando un poco a lo que va ocurriendo, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo que gente que profesa la religión, bueno, que son cristianos, utilicen la religión en la política como algunos lo han hecho? Mira, yo creo que el discurso no debe de ser yo voy a utilizar la religión o mi fe como plataforma, sino con la coherencia de vida, con lo que yo soy. Tú acabas de decir, ¿no? Bruno le dicen cura, pero yo nunca hice una prédica en el Congreso o en el ministerio, donde esté. Nunca me paré con la Biblia a decir, miren, yo soy cristiano, acá tengo un cartel, ¿no? Mi vida lo refleja. Yo no tengo por qué utilizar el discurso para eso. Al César lo de César y a Dios lo de Dios. La administración pública es una cosa y otra cosa es lo que tú haces como ser Mira, humano. te hacía esa pregunta porque acabo de recordar años atrás tengo una maestría en el Instituto de Gobierno de la San Martín, ¿Ya? en el cual presidía Alan García. Claro. Y lo tuvimos de docente un tiempo, y leyendo algunos discursos de Alan García en su primer gobierno, Alan utilizaba mucho la religión, pues en su Ajá. discurso, buen orador, dicho sea de paso, Claro. pero utilizaba bastante el mensaje cristiano. Y entonces, en plena clase, le leo un fragmento de un discurso donde decía, pues, la política es religión, es entrega por el bien común, es solidaridad, es paz y amor. Pero yo le decía al presidente García, no le decía que era su discurso, Ajá. le digo, doctor García, ¿Qué opinas? ¿qué opina? ¿Quién habrá dicho eso? Dice, ¿no? Habrá sido algún papa, Sí, sí, a un líder cristiano. No, presidente, ha sido usted. Ajá. Ha sido usted que en un discurso del año 1986, cuando usted era presidente, dijo su discurso en una plaza pública. Claro. Yo he dicho eso, decía, sí. Entonces la pregunta venía de cómo utilizan la religión en la política. Claro, y por eso era claro, el es comentario. una estrategia, ¿no? Era una Eso es estrategia. estrategia. Claro, si yo sé que aquí hay más católicos y ahora hay más, la estructura de que se está vendiendo ahorita, ¿no? Los comunicadores saben más de esto, pero es, si yo vendo una historia, ¿no? Constantemente de lo que va a pasar, ya tengo asegurado lo que va a pasar en el futuro, porque si yo ahorita estoy vendiendo el autoritarismo como modelo para salir de las extorsiones, bueno, ¿qué importa? Vendo mi libertad, y eso es lo que se está vendiendo, vendo mi libertad con tal de que el presidente ya deje el tema de las extorsiones, que sea autoritario, no importa.
¿no? Entonces comienzo a vender una historia, ¿no? Un relato, ¿no? Y la gente se lo va... Ahora quieren a Bukele, dice, ¿no? Bukele Sí, lo quiere. exactamente, O sea, exactamente, ¿no? Entonces ahí se va vendiendo toda una historia. Y lo mismo los políticos utilizarán como estrategia, y eso tú y yo lo hemos visto, porque yo me he visto discursos cuando estaba ahí, utilizan, pues, si su público es católico, obvio que va a decir, ¿no? y en ese mismo plano de liderazgo, tú que tienes más experiencia o más recorrido en el tema, ¿qué líder mundial tú admiras o reconoces o consideras que ha generado esa legitimidad en el cual todo el mundo lo reconozca y que sea además ejemplo, ¿no? Uf, difícil. Algunos nombres. Yo sé que no es fácil, pero... Difícil, en- difícil. Mira, yo pienso de los que he leído en temas de modelos de haber ejercido un liderazgo de servicio, uno de ellos es Obama. Uno de los que me gusta desde su enfoque de liderazgo de servicio. Inclusive como la mujer ahora es súper conocida y tiene libros digamos, de liderazgo femenino y cómo esta ha ido transformando su historia. Pero el liderazgo político, viendo como actor político, pero hay liderazgos que no necesariamente son políticos, Claro, ¿no? así es. Por ejemplo, este parlamentario, ¿cómo se llamaba? El que tenía muchas clases de universidad y daba muchas charlas de universidad, que era el último que vio la bicameralidad. no ¿Bernales? recuerdo. ¿Enrique Bernales? Enrique Bernales, Ujú, ¿no? ujú. Por ejemplo, ¿no? Tenía muchos libros, inclusive yo leí en la época que estaba en el Congreso un manual parlamentario. Ah, claro. ¿No es de cierto? Enrique De Bernales. él, Sí, claro. sí. O sea, Ujú. a mí me gusta que cuando alguien tiene la experiencia, pueda trasladar esa experiencia y le herede a otros. Escribir es un ejercicio de eso, ¿no? Entonces, si alguien ha pasado por una situación política y puede enseñar a otros cómo ejercer mejor ese poder a través de la responsabilidad, servicio, etcétera, lo que sea, o sus errores que ha cometido y lo puede plasmar, pues genial, o sea, Bajo esa perspectiva, entonces no todos son líderes. no, no, Por más que uno le diga, este es un líder político, un líder social. no, porque Claro, no necesariamente porque la es- naturaleza, la esencia de eso, no todos la tienen. Así es. Bueno, así es. complicado entonces, ¿no? Sí, por eso yo te decía, me haces una pregunta que me hace difícil, Claro. ¿no? Porque, o sea, buscar líderes mundiales. Gandhi, Gandhi podría ser desde su modelo pacifista, pero yo creo de que en la búsqueda de paz no solamente se hace desde el reclamo, ¿no? Desde un reclamo de sentarme y decir, no. ¿sería el mismo caso paz. de Mandela? No, porque Mandela sí actuó. Mandela sí hizo algo en concreto, no solamente filosofó, sino que hizo acciones en concreto, ¿no? Esta película de rugby que comienzan a juntarse, ¿no? Y a intentar quitar la segregación desde un modelo ¿no? de que estaban separados, me parece ya es una acción en concreto, y hacer política es actuar. Y a lo largo de la historia del Perú, además de Bernales, que bien lo mencionaste, ¿qué un personaje con ciertas características como la que tú nos manifiestas? Mira, no sé si ciertas características, pero yo los noto a los dos genuinos. Esto es una experiencia personal, ¿ya? Ujú. Cuando estuve trabajando en el Congreso, llegué a trabajar con dos personajes. Uno fue Humberto Bengolea. Ujú. y Alberto. Alberto Bengolea. Y el otro fue la doctora Marisol Pérez Tello. Ambos han sido mis maestros, ¿no? En Derecho. Uno me enseñó Derecho Penal y el otro me enseñó Derechos Humanos. Estos dos personajes me volvieron a encontrar trabajando en el Congreso ya cuando ya había egresado, y daban muchas charlas de liderazgo. Y yo recuerdo mucho las palabras de Bengolea, que decía, pero ustedes formen un partido, ¿no? Anímense, ¿no? Atrévanse a formar su propio ideal, su propia búsqueda, ¿no? Del bien común, de cómo poder construir, ¿no? Y Marisol nunca ha ocultado su vínculo con la Iglesia Católica. Casi todas las charlas que yo le he escuchado, de los pocos políticos que se meten a esto, ha tenido una bandera del tema de las cárceles, ¿no? Todo el tema de las cárceles, ¿no? De cómo trabajar, ¿no? Justicia restaurativa, ¿no? Un enfoque de derechos humanos. Recuerdo mucho una charla que ella dio en la universidad del tema de Cuba, ¿no? Cómo no deberíamos llegar a Cuba. Ella es una de las que se opone al modelo Bukele, por ejemplo. Entonces es una persona bastante desinhibida y que dice las cosas como piensa, digamos, su postura cristiana. Y creo que eso es interesante, ¿no? No tanto como Bengolea, pero sí Bengolea más de la promoción, ¿no? El tema juvenil. Y a mí me gusta mucho cuando un político tiene conciencia académica,
O sea, que quiera meterse a la academia para formar cuadros, ¿no? Sí, sí, es cierto. Coincido en tu análisis. Cuando hacen un análisis político sobre la crisis de liderazgo en el país, que lo existe, dicen que los modelos presidencialistas, que casi son todos los modelos que los países latinoamericanos, y comparándolo con Estados Unidos, que también es un modelo presidencialista, le dan mucho peso al liderazgo desde el Ejecutivo. O sea, los presidentes tienen que ejercer un liderazgo tan fuerte que eso es una locomotora del cambio, digamos, ¿no? Y en el Perú adolecemos de esos liderazgos fuertes desde el Ejecutivo. Pueden haber líderes de opinión, o algunos políticos que tengan buen liderazgo, pero el presidente que encarna el mandato popular, los presidentes en general no lo están haciendo. Poníamos el ejemplo de Bukele en su país, que de una u otra manera ejerce un liderazgo, ¿no? Por un tema. ¿A qué adolecemos de eso? ¿El ejercicio de ese liderazgo necesariamente pasa por lo político o es que es un ámbito de lo social? ¿Cómo uno va formando una persona que tenga esas capacidades, esas condiciones, esa característica que cuando sea gobernante pueda ejercer esa autoridad, ese liderazgo con legitimidad? No, es que esto viene de base, ¿no? O sea, el tema del liderazgo viene desde la formación hasta de escuela. Nosotros no formamos a la gente para que dirija cosas, lo formamos para que conozca cosas, ¿no? Conozca matemáticas, conozca lengua, conozca, no sé, ciencias naturales, ¿no? Pero no es que lo formamos desde la escuela para que ejerzan liderazgo, para que lideren pequeños grupos o proyectos, ¿no? Muy pocos colegios que yo conozca, porque también he sido profesor de colegio, tienen esta mirada de formar líderes y no conocer cosas, sino ejercer, ¿no? Y ya cuando esto va creciendo en la universidad, ¿qué pasa en la universidad? Después tienes que ganarte la nota. ¿Y cómo te ganas la nota? Pues cumpliendo exámenes o haciendo exposiciones, pero no liderando. O sea, muy pocos profesores dicen, mira, vamos a hacer un proyecto. Nos orientamos en un curso de ciencia política. Bueno, quiero que vayamos y entrevistemos a los congresistas a ver qué opinan de esto. Ellos salen, van al campo, escuchan, lideran a su equipo, los distribuye, hace distribución económica. Entonces comienzan a liderar equipos. Una de las cosas que me dio la iglesia y que me dio la pastoral de pertenecer a los grupos de iglesia es justamente ese liderazgo. Porque yo tenía a cargo 80, 90 muchachos, o 100 o 200, yo era el coordinador y yo ¿qué tenía que hacer? Ver el dinero, ver que no se me escaparan con las novias, organizar a los grupos para que cada uno tuviera un líder en minigrupo. ¿Y eso qué es? Eso es liderazgo. Y eso no me lo enseñó una escuela de la universidad. Eso no me lo enseñó el trabajo, eso me lo enseñó la pastoral, fíjate. Entonces yo creo que falta formación de darles la oportunidad a que los chicos vayan teniendo estas dosis de poder, ¿no? ¿Cuáles son esas características, a tu criterio, de un líder? ¿Qué debería tener? Mira, primero el servicio, siempre voy a estar con esa bandera. El tema que un buen líder tiene que tener claro para qué está. Y eso es ejerciendo la autoridad. La autoritas que viene de autorica, ¿no? La etimología de autoridad es hacer crecer al otro. Entonces, yo tengo la autoridad para hacer crecer al otro por una razón. Porque ellos me escogieron, porque estoy preparado para eso, porque me designaron para eso y me estoy preparando en eso. Pero de alguna forma yo tengo que legitimar eso. Esa autoridad que me han entregado es para ayudarlos a ellos. Por eso soy el líder del grupo, ¿no? Y tengo que tener la autoridad. Autoridad y servicio son dos palabras que tienen que trabajarse en el liderazgo, ¿no? Y a veces se confunden, ¿no? O sea, a veces una autoridad no necesariamente es líder. No. Un jefe no necesariamente es líder. No. Lo ideal sería que tenga todas esas características. Lo ideal, ¿no? Lo ideal. Pero ¿te consideras un líder? Pues mira, yo creo que me considero un líder de opinión. Ahorita actualmente no lidero grupos grandes, bueno, lo del movimiento, pero al final cada grupo es autónomo. Pero sí me considero un líder de opinión. Creo que hay una responsabilidad en mis palabras, en mis programas, en los podcasts, en lo que enseño en la universidad, de tantos años y de haber estado tan joven, porque yo he iniciado a los 18 años trabajar en el Congreso. Entonces, ha sido tan jovencito de haber trabajado en entidades públicas
que me da una responsabilidad también de decir no cualquier cosa, sino decir cosas con contenido, ¿no? Claro. Que tengan un sentido. Sí, los que te conocen saben tu perfil, tus capacidades, y creo que le llevas en la sangre tus capacidades de formador, ¿no? De formador de ciudadanos y de jóvenes. ¿Qué tan difícil es formar jóvenes en la virtualidad? Mira, yo le tengo miedo a la virtualidad, ¿ya? Porque hay cosas que no se pueden reemplazar, como es la parte física, ¿no? O la parte física, el abrazo, el contacto, la mirada. Porque veo que academia, instituto, dice formación de líderes a través de las redes, nada más. Sí, sí. O sea, puede ser, tiene un porcentaje de que sí se logra, pero yo creo que la parte del alma, o sea, lo que conecta realmente es justamente el sentarte y hablar con ese ser humano, ¿no? Es lo que le conecta, porque no transmite lo mismo la mirada, el gesto, el abrazo, el apretón de manos, que prender tu pantalla. Hay un trabajo de psicología, sí, o sea, de grupo. De todo, ¿no? De todo, ¿no? La sonrisa, la bienvenida, el abrazo, el compartir un agüita o el vino gigante que me está... Para terminar la entrevista, una copita. Sí, una copita. A mí me dijeron, Bruno es alto. Entonces, sí, a ver. Entonces, ya, una pequeña copita para Bruno. A mi tamaño. Entonces, yo creo que esas cosas son las que tejen, pues, ¿no? La que hablaba del tejido, del conectar, ¿no? Entonces, no es imposible, es factible, pero aún así, si es liderazgo, creo de que no hay mejor cosa que aprender liderazgo liderando, ¿no? Entonces, hay que hacer, ¿no? Hay que hacer, convivir, teoría compartir. Y acción y el ejemplo, ¿no? Claro. O sea, hay que hacer. O sea, en otras palabras, ser líder no es una cosa sencilla. No. Pasa por valores. Sí. No solo es conocimientos. Así es. Tú lo decías hace un rato, ¿no? Entonces, Así esa es la crisis de liderazgo que tenemos en el Perú, en todos los niveles, especialmente en la política. Pero, sin embargo, vemos una de las ventajas del Internet y de las redes sociales es que la gente se informa más y rápido, ¿no? Sí. Con tu experiencia. O mal informados también, ¿ah? También mal informados. Eso ha contribuido a que la gente a partir de la información y el conocimiento que tiene en forma general, lo induzca un poco a que ejerza alguna conducción de algún grupo, alguna comunidad, no necesariamente la política, ¿no? Uh-huh. Porque veo que los chicos se motivan ahora hasta quieren ser cantantes, ¿no? O sea, cuando uno ve un programa sí. artístico, se sienten empoderados. ¿Ese empoderamiento contribuye también que el liderazgo se vaya plasmando en diferentes niveles? Sí, el tema de las comunicaciones hace un ejercicio muy fuerte, tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿eh? Porque en lo positivo, claro, los chicos ahora sienten que tienen mucha información en la mano, que pueden hacer todo y que pueden conquistar todo. Está muy bien ese mensaje, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiera. Pero también está el mensaje negativo, porque hay, digamos, un camino y un proceso para llegar a hacer muchas cosas. Ellos ven el resultado, o sea, ven al cantante cantando, ven al político hablando, ven al profesor dando clases, pero esos son resultados. Detrás de este resultado ha habido todo un caminar, ha habido todo un proceso, lágrimas, sudor, sangre, idas, vueltas, ha habido todo, pero eso no lo ven. Entonces ellos, como ven el resultado, ven lo instantáneo, entonces piensan de que ya decidiendo ser cantante voy a pararme y voy a poder cantar hermoso, a menos que seas un erudito en el canto, pues lo harás. Después los mortales como yo, que también canto, tendremos que ensayar y ensayar y ensayar hasta que nos salga como tiene que salir. Claro. Entonces también eso trae. Y yo ahora que enseño ciencia política, estaba contando ciencia política, introducción al derecho, enseño a provincias. Alumnos de derecho. Sí, enseño en provincias. Entonces, hay mucha gente que tiene fake news, o sea, que tiene información falsa y me cuentan la noticia y me dicen, tal noticia, tal lugar, profesor, va a pasar esto. ¿Dónde has visto eso? Acá está la noticia y es una noticia falsa. Falsa. O sea, ¿cuánta gente vive engañada de un montón de noticias? Y es porque tampoco nos hemos acostumbrado a investigar un poquito más. A ver, esta noticia es de aquí, vamos a compararla con de otro periódico, vamos a compararla con otro. Si nadie lo ha dicho, entonces aquí hay algo raro, ¿no? Entonces, esa capacidad crítica, ¿no?, del estudiante, o que intento fomentar el estudiante, que también debería ser todo ciudadano.
no creerse todo lo que sale en la televisión o todo lo que sale en el internet, ¿no? Sí, pues es cierto, ese es uno de los problemas en general de la gente que se alimenta de la información de las Sí, redes, un montón, o sea, un montón. especialmente los más jóvenes que no tienen con poco Así conocimiento es. académico, digamos, ¿no? Entonces influye muchísimo eso. Qué bueno, Bruno, hemos podido compartir esta parte, digamos, buena de la que tienes tú desde tu ámbito de la educación. Además, como decías, no solamente eres abogado, también eres un licenciado, un educador, ¿no? Es lo que hace falta. Yo quiero comprometerte, Bruno, a que a través de la Academia Iberoamericana de Ciencia Política podamos hacer y proseguir con los cursos de formación de líderes que nos hace falta. Y este es un buen espacio, la gente que nos viene siguiendo a través de las redes, para que, no solamente para que sean políticos, ¿ah? Necesitamos líderes sociales que se involucren con su comunidad. Sí, necesitamos ciudadanos informados y esto es importante. Es decir, el Congreso que tiene su programa de participación ciudadana me parece muy bien, pero es una forma y no llega a todos. Yo creo que mientras más, y esto gracias a la academia, mientras más nos metamos en la formación de ciudadanos, poco a poco esto va a ir cambiando, ¿no? No lo vamos a ver mañana quizás, pero hay que hacer algo, ¿no? Hay que ir poco a poco, ¿no? Enseñarles a la gente. Ahorita vienen las elecciones súper complicadas, con un planillo gigante, ¿no? Entonces yo digo, Dios mío, pobre ciudadanía, que no tienen ni idea de lo que está pasando, ¿no? ¿No te animarías a postular? ¿Sabes que me lo he propuesto 2 veces? Ah, mira, ve. Me lo propusieron 2 ¿No, veces. no te engancha la política práctica? No, todavía no. Creo que hay que dar pasos todavía. Todavía me falta formarme en algunas cositas más y de repente, quién sabe. Qué bueno, Bruno. Bruno, tus palabras finales para nuestro público que sigue la Taberna Política. Pues nada, yo quería compartir con ustedes también la alegría de mi libro. De Tejiendo perdón, nos Relaciones. olvidamos de Sí. eso. Sí, sí, De sí. Tejiendo Relaciones de Fraternidad. Sí, antes que terminemos, Tejiendo Relaciones de Fraternidad es una publicación que Bruno Lahoz ha publicado, valga la redundancia, hace pocos días. Dice la dimensión del saber ser en la formación de catequistas. ¿Cuál es la Sí. temática del...? Sí, el libro lo que pretende, a pesar de que está Agentes Pastorales, pronto yo voy a sacar una versión para gente en general, es las relaciones humanas son necesarias para sobrevivir, son necesarias. Entonces debemos de trabajar nuestra relación con el otro, por eso es saber con. Entonces, así como trabajamos modelos de autoestima, autoconocimiento, empoderamiento, todo lo que está de moda con el tema de los autos, también debemos trabajar la relación social, es decir, ¿y cómo trabajamos nuestra relación de amigos? ¿Cómo solucionamos nuestros problemas? ¿Cómo trabajamos la empatía? ¿Cómo trabajamos la mediación? ¿No? Y cómo los líderes, o sea, que nos toca el poder, cómo ese poder lo asumimos con responsabilidad, ¿sí? Desde nuestros propios valores, como visión, como quieran, pero cómo asumimos el poder cuidando al otro y cuidándote a ti, para que ese poder no te nubile y terminas haciendo daño a los demás. Eso se trata Tejiendo Relaciones. Qué bueno, vamos entonces a difundirlo a través de nuestras plataformas. Con la experiencia académica y práctica de Bruno, creo que va a ser un buen libro de lectura obligatoria para los jóvenes, para que perfilen su liderazgo bajo las características que hemos conversado el día de hoy, Así ¿no? es. Muchas gracias, Bruno, por tu participación en la taberna. La academia es tu casa. Gracias. Y así que esperamos que en las siguientes semanas o meses ya preparar los cursos de formación presencial, como tú dices, porque la virtualidad Sí. no ayuda mucho. Así es. Y lo haremos pues en Lima y en las que se pueda a nivel nacional. Así Muchas es. gracias, Bruno. Nada, encantado. Y bien, nos vemos en la próxima edición de la Taberna Política. Muchas gracias. Muy bien, gracias.